Bien, vamos a meditar. En la Reina Valera, mis amados, por favor, ¿sí? Perfecto. Póngase de pie. Sé que se acaba de sentar, pero póngase de pie. Vamos a darle lectura al Evangelio de Juan, capítulo 15. Deme un segundito para buscarlo aquí rapidísimo, porque aquí en el dispositivo lo tengo seccionado para la meditación. Juan 15. Y vamos a encontrar que regularmente se va a repetir una palabra. Ahí justamente se va a repetir 11 veces. Juan 15 dice, son palabras del Señor, dice la palabra en el nombre de Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde en el nombre de Jesús. Papito hermoso, queremos escuchar tu voz. Papito hermoso, yo quiero que hables a mi vida, a mi corazón. Dígale ahí en su lugar: papito hermoso, quiero que hables a mi vida y a mi corazón. Hazme entender sabiduría de lo alto. Hazme entender, Señor, lo que tienes preparado hoy para mí, Señor, a través de tu palabra. Bendito Dios, guíanos, Espíritu Santo, en esta tarde, y que solamente sea tu palabra y no palabra de hombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Ocupe su lugar ahora sí, por favor. Bien. Entendemos que la vid da fruto. ¿Cuál es el fruto que da la vid? Uvas, ¿no? Y mire, es importante entender que la vid es la fuente, ¿sale? De las ramas. Y para que las ramas puedan permanecer vivas, para que las ramas puedan permanecer verdes, es necesario que estén sujetas a la vid, ¿sale? A la raíz. Porque usted lo ha visto, cuando usted arranca una rama o una hoja de una plantita, ¿qué pasa con esa hoja? Exacto, pero no sucede de manera inmediata, ¿no? Tiene que pasar minutos u horas o días incluso, porque hay plantas que pueden pasar días desconectados de la raíz. Pero una vez que te desconectas o desconectas a una planta, a menos que hagas alguna especie de trabajo muy especial y sepas a las flores, puedes injertar, si se dice así, ¿va? Una rama justamente a otro árbol. De hecho, sí hay, que yo sepa, sí hay que injertan un durazno con otro tipo de durazno y se crea uno nuevo. Sí se puede, ¿no? Pero cuando hablamos de la vid, es importante que usted y yo aprendamos a permanecer. ¿Para qué? Para que podamos vivir, y no solamente vivir, sino que en esa vivencia, es decir, la vida, podamos dar fruto. Y dice el 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ok. Mire, regularmente cuando una rama es estéril, lo que tiene que hacer el labrador es el que se encarga de darle forma. El labrador es el que se encarga de cuidar ese árbol. El labrador tiene el trabajo de estar no solamente cuidando y viendo que crezca y dé fruto, sino también cortar ramas que en muchas ocasiones llegan a ser estériles en los árboles. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué quitan las ramas estériles? Porque no dan fruto. Pero aparte de no dar fruto, ¿sabe qué sucede con las ramas estériles? Que siguen absorbiendo nutrientes, siguen absorbiendo energía, y justamente por eso hay que cortar ramas estériles para que toda la fuerza, todos los nutrientes se dirijan y se centren, se canalicen en las ramas que sí están teniendo pequeños brotes, florecitas, y en este caso de lo que hablamos, frutos. Es importante entenderlo. Y es importante que en esta meditación usted analice su vida a la luz de las Escrituras y pueda saber qué tipo de rama usted y yo estamos siendo. Si estamos siendo una rama que está llevando frutos, quizá, y mire, algo bien importante es que hoy vas y siembras una vid, pero no vienes mañana a cosechar, ¿o sí? Tienes que trabajarla. Tienes que cuidarla, tienes que ablandar la tierra, tienes que humedecer la tierra, tienes que preparar el lugar para que sea plantada, y después de que la plantaste, no te vas y la olvidas. Tienes que estarla cuidando de manera constante. ¿Está de acuerdo? Y luego lleva su tiempo. Tiene que empezar a crecer, tiene que llegar al punto de la madurez, echar raíces profundas, y entonces sí, empezar a crecer para arriba. Porque dése cuenta, hay plantas que en lugar de echar raíces solamente pum hacia arriba.
¿Y qué pasa con ese tipo de plantas que son fáciles de arrancar? De hecho, ahí por donde caminamos en las calles hay mucha hierba así, que fácil se arranca, porque hay mayor necesidad en resaltar hacia arriba que en tener bien las raíces bien profundas sobre la tierra. En la semana hablábamos en el trabajo con un hermano acerca de una palmera que estábamos viendo y les compartía yo en segundos que decían es que está súper alta, ¿no? Y decían como cuando vienen las tormentas y se inclinan las palmeras y su copa, que son muy altas, cuando vienen los huracanes tocan el suelo, ¿no? Y decían cómo Dios hace las cosas. Y la palabra también dice así, que el justo debe de florecer o crecer como la palmera. Pero sabe algo, pero la palmera no solamente crece hacia arriba. Lo primero que hace una palmera es echar raíces profundas. Es lo primero que hace. ¿Para qué? Para que justamente cuando venga la tormenta, sí se va a inclinar por las pruebas, por las luchas, pero esa inclinación no debe de ser ante las pruebas, sino ante Cristo y decir, Señor, me humillo delante de ti, Señor, porque tengo muchas cosas que no sé cómo resolver. Eso es otra cosa. Pero ¿qué pasa cuando la tormenta ya acabó? La palmera poco a poco empieza a volver a su lugar alto. ¿Por qué? ¿Por lo alto que es? No, por las raíces profundas que ya tiene bien cimentadas en la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, mire, las ramas estériles son cristianos que no dan frutos. Es importante que usted y yo entendamos que en esta vida, no en la vida venidera, la que está por venir, no, en esta vida, en este plano terrenal, Dios busca de usted y de mí que demos frutos abundantes. Lo que Dios espera de su vida, lo que Dios desea de cada uno de ustedes es que haya fruto. Por eso cuando Dios viene a nuestra vida, a usted le ha pasado, a la mayoría nos ha pasado que el Señor viene y empieza a quitar cosas que no le gustan de nosotros, como relaciones, como actitudes, como hábitos que teníamos antes de conocerle, como ideas y pensamientos o maneras de hacer. Si sabe de lo que le hablo. Porque Dios tiene que cortar ese tipo de ramas para que usted empiece a ser una plantita que no se enfoque en el enojo. Dios empieza a quitar esas relaciones para que no nos enfoquemos en relaciones que en lugar de ayudarnos nos perjudiquen. La palabra dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso es que cuando usted viene a Cristo, sí debe usted saberlo, va a perder muchas cosas. Incluso el apóstol Pablo lo dice, prefiero perder todo. Prefiero tenerlo a todo por basura, así dice Pablo, con tal de ganar. Es importante entenderlo, para ganar a Cristo hay que perder muchas cosas, muchas relaciones e incluso hasta en muchas ocasiones cuestiones materiales. Es importante entenderlo, porque para ganar a Cristo hay que perder otras cosas. Entonces lo que Dios hace cuando somos injertados, cuando somos puestos en la vid, que es Cristo, el Señor empieza a quitar ese tipo de ramas. Y cuando el Señor empieza a quitar ese tipo de cosas, empieza a generar en nosotros dolor, incomodidad, de cierta manera insatisfacción, de decir, híjole, es que me está empezando a quitar esto. Y a veces lo hemos escuchado, cuando yo no iba a la iglesia, yo tenía esto y tenía el otro y tenía aquello. Sí, pero ¿sabes algo? Decimos, no, es que Dios no te va a quitar. Te digo algo, sí, Dios te va a quitar aquello que te hace confiar en ti mismo. Porque lo que Dios quiere es que aprendas a confiar en Él. No en tu dinero, no en tu trabajo, no en tu proyecto de vida, no en tus habilidades y talentos, porque la Biblia no es coach de nadie. La Biblia es la palabra de Dios y Dios dice, no confíes en ti mismo. No te apoyes en tu propia prudencia. Teme a Jehová y apártate del mal. Lo que Dios quiere es que mi confianza, que su confianza, la pongamos en Él, no en nosotros mismos, ni siquiera en la persona que está a su lado. Es que yo confío en mi esposa, yo también confío en mi esposa y ella confía en mí. Como hombre y mujer lo hacemos, pero mi confianza total en cuanto a mi enfermedad, si llego a estar enfermo, si vivo o muero, si trabajo o no trabajo, tiene que estar puesta en Cristo. Ese es el contexto sobre el cual el apóstol Pablo anima a la iglesia también. Si vivo, hay que vivir para Cristo. Y si llegamos a morir, por causa de Cristo también
voy a morir. Y la palabra dice, y no moriré, sino que viviré y contaré todo lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Mire, para que puedas llevar un buen fruto, es necesario que Dios limpie muchas cosas en tu vida y en mi vida. No solamente de manera externa, sino también y principalmente de manera interna. ¿Sabe por qué? Porque Dios trabaja internamente para que externamente en algún momento empecemos a manifestar lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Pero mire, cabe decir, ponga atención en esto, que sin una conversión real, usted no va a poder dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque esta palabra del Señor Jesús acerca de la vid no solamente habla. ¿Sabe cuántas veces se habla de permanecer en esta palabra que le estoy dando desde el 1 al 17? La palabra permanecer aparece 11 veces. Y cuando Dios lo repite más de una vez, es que tienes que poner atención en eso. ¿Sí o no? Cuando Dios te habla una vez, dices, ok, analízalo, piénsalo. Y cuando Dios te habla 2 veces, eso ya es confirmación. Y cuando te lo habla 3, sin duda alguna tienes que ir a hacerlo. Imagínate cuando te hablan 11 veces la misma palabra. 11 veces aparece la palabra permanecer, o sea, estar ahí anclado, estar ahí plantado, puesto. Entonces, mire, sin conversión real no puede haber un fruto digno de arrepentimiento. Ahora, ¿a qué me refiero? Dios no solo forma, porque Dios forma, pero también Dios transforma. Ahora mire, formar. ¿Qué es formar? Formar es el acto de instruir, de hecho es lo que hacemos los padres, instruir, educar, dar conocimientos, dar puntos clave a una persona. Si estamos de acuerdo, eso es formar. Lo que hacemos con nuestros hijos, papás, es formarlos. A ver, mira, hijo, cuando vayas a tal lado, tienes que hacer esto. Lo que hace la escuela, incluso, ese es el eslogan. El eslogan es la frase, ¿no? ¿Sí? Sí, ok. La frase de muchas escuelas es eso: formar niños de tal manera que puedan desarrollarse en su parte académica y lograr sus sueños y meta, y etcétera, etcétera. Eso es lo que hace la escuela. Eso es lo que hacemos en casa, formar. La escuela lo hace, da la formación académica porque imparte clases de matemáticas, español y quién sabe qué tantas nuevas cosas han sacado hoy en día, ¿no? Forman. Pero también en la casa se da formación. Y de hecho en la iglesia también, a través de la palabra, Dios forma hombres y mujeres para que sean capacitados para su obra. Entonces, ¿qué es formar? Dar a conocimiento, impartir conocimiento a una persona. Pero transformar, ¿qué es transformar? Transformar hace referencia a un impacto, ponga atención en esto, interno. Transformar hace referencia a un impacto interno profundo y duradero que viene a causa de la formación que ya se le dio a esa persona. Un ejemplo bien claro, lo que hizo el Padre a través de los profetas. En la semana nos hablaba el hermano Paco acerca de los profetas, de la voz de Dios, los que venimos el martes y el jueves, de la voz de Dios. ¿Sí se acuerdan? Y lo que Dios hace por medio de su voz es formar, hablar, dar a conocer su palabra. ¿Sí está de acuerdo o no? Y cuando viene Jesús, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, lo compartían. El Señor, el Padre lo dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él escuchen. Lo que viene a hacer Dios mismo es venir a dar su palabra de manera personal. Viene a capacitar a hombres y mujeres, a los discípulos, a las mujeres que seguían la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, empezaron a seguir el Evangelio. Y eso es lo que hace el Señor. Ahora, lo que hace, dice la palabra: me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, sino que enviaré al Consolador, que Él les va a revelar todas las cosas que yo les he enseñado. El Señor lo dijo. Todo lo que les he hablado y no logran entender, revelación, interpretación, profecía, palabra, discernimiento, dones para milagros, sanidades, discernimiento, sabiduría, va a venir a través del precioso Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, al Señor, por eso? Por darnos de su Espíritu en nuestra vida. Y lo que ahora hace el Espíritu Santo es justamente esto: transformar.
Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario es eso también. Transformar nuestra naturaleza caída conforme a su imagen y semejanza. Y es lo que hace el Espíritu Santo. Ya nos dio la información el Padre. Ya nos dio la información, y el Señor Jesús no solamente dio información, sino que nos enseñó cómo es que se vive. Y Él, lleno del Espíritu Santo de Dios, nos enseñó que sí se puede vivir una vida transformada en esta tierra conforme a la voluntad del Padre. Y ahora lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia es justamente esto, transformando, que la palabra de Dios que el Señor ha dado a nuestra vida por medio de su Santo Espíritu nos lleve a esa transformación, y que esa transformación surja desde las entrañas de nosotros, desde lo más profundo, para que eso nos haga ser permanentes, profundos y duraderos en la raíz que es Cristo Jesús nuestro Señor. Es importante entenderlo, porque no solamente es que diga la fruta, yo soy una uva, no, yo ya soy una ciruela pasa, porque ya, no sé, sí habla de eso, pero ¿sabe algo? Habla de permanencia, que tú permanezcas en Cristo. 11 veces lo dice, ¿sale? Pero también, si tú ya estás dando frutos y está bien, pero aún así, analiza tu fruto. ¿Es bueno? ¿Es de calidad regular? ¿O la fruta que estás dando, los frutos que estás dando son insípidos? Porque no solamente Dios quiere fruto, quiere un buen fruto. Porque ¿a poco no? Hay árboles que dan mucho fruto, pero el fruto a veces es malo, no tiene sabor. ¿Sí o no? Han ido a comer, todos hemos ido a comer tacos, ¿no? Y cuando llegas a una taquería y ves que el fruto llamado limón está blandito y gordo y lo exprimes, los tacos van a estar buenos, ¿sí o no? Pero cuando llegas y le apenas y le llora una lágrima a limón, dices, no, es que no van a estar buenos. ¿Por qué? Porque les va a faltar limón, ¿no? Hay frutos buenos y también hay frutos, y la Biblia dice que hay árboles buenos, pero también hay árboles que son malos disfrazados de árboles buenos. Ponga atención en esto. Entonces, mire, solo por medio de Cristo podemos ser transformados y renovados. De aquí la necesaria permanencia en Él. Dice el 3, ya vosotros, Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra, dice el Señor, que os he hablado. ¿Sale? Entonces, ya nos dio conocimiento, se lo decía. Y ahora, por medio de su Santo Espíritu, por medio de su Santo Espíritu hay renovación y transformación cuando usted y yo meditamos y permanecemos en la palabra. Porque usted no puede ser un cristiano que solamente viene los domingos y se dota de la palabra de Dios. Porque ser un cristiano que solamente los domingos abre su Biblia es como si usted le echara 10 pesos de gasolina a su carro o a su moto y quisiera que le durara toda la semana. ¿Te durarían 10 pesos toda la semana? No, si traes un camionetón, ni para el arranque. ¿Sí o no? Y para la moto, yo creo sí, te das una vuelta al pueblo y te regresas caminando, cargando tu moto. Y en el carro, no creo tampoco. Le doy un ejemplo burdo para que usted me entienda. Habemos muchos en la iglesia así, que solamente el domingo lo que el pastor me diga y lo que alcance yo a escuchar, si es que no empiezo a dormirme. Y eso me va a durar toda la semana. ¿Y sabes algo? No, porque trabajas y vives a una marcha forzada y tu espíritu se debilita. Por eso fácil eres tentado, por eso de manera constante puedes tropezar, por eso no puedes salir de esos malos hábitos que tienes, porque te hace falta permanecer en la palabra de Dios. La insistencia es, vuelvo a repetirle, 11 veces. Permanece, 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 permanece y permanece y permanece. 11 veces. Yo le pregunto a las mujeres, ¿permaneces conectado a la vid durante toda la semana? Porque le vuelvo a repetir, no podemos ser una rama que se conecta, que se desconecta, que se vuelve a conectar. O sea, no se puede. Porque sabes, en algún momento vas a terminar desconectado.
Porque bueno, la Biblia lo dice, es más fácil que te vayas para allá que en lugar de que los que están allá vengan aquí donde está usted, donde estás tú. Y es una verdad. Eso no se puede cambiar. Entonces, mire, solo por medio de la palabra es como podemos ser limpios, lo dice ahí. Si cometes un pecado, cometes un error, ve delante de Dios y ponte a cuentas. Pídele perdón. Pero ¿sabes qué tienes que hacer para que eso esté completo? Aliméntate de la palabra de Dios. Ahí lo dice el 3. Ya vosotros estáis, como dice, limpios. ¿A causa de qué? Por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios te santifica. La palabra de Dios te ministra, te dota, te da fuerza, alimenta tu espíritu, te fortalece, pero también, sobre todo, te limpia. No, ahora, no solamente te limpia aquí, aquí también. Hay tantas ideas y pensamientos en la cabeza, en nuestro corazón, pero ¿sabes algo? Si en la mañana lo primero que haces es meditar en la palabra, esa meditación te va a hacer descansar todo el día. No estoy diciendo que no van a venir problemas, los van a estar, pero ¿sabes algo? Dios ya te habló en la mañana y vas a meditar sobre esas palabras y Dios te va a decir, yo soy tu pastor y nada te va a faltar. Y aunque un ejército se levante contra ti, no tengas temor porque yo te voy a librar, dice el Señor. Pero si no meditas en la palabra, ¿de qué vas a echar mano? De tu temor, de tus angustias, de tu propia experiencia. Pero la Biblia dice, Proverbios dice, no deseches la corrección de tu padre, la instrucción de tu padre. Y tenemos un Padre celestial. No deseches el consejo que Dios te habla por medio de su palabra. Amén. 4 dice, permaneced en mí y yo, otra vez, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si otra vez, si no permanece en la vid, así tampoco si no otra vez permanecéis. Vea que el llamado de la vid, en este pasaje de la vid, son varios aspectos. Primero el Señor dice, mantente conectado conmigo. Segundo, si ya estás dando fruto, no te gloríes por el fruto que tú estás llevando, porque ese fruto viene a causa de la vida, viene a causa de Cristo, por el cual estás vivo, estás conectado a Él. ¿Sale? Porque mire, el árbol no podría gloriarse y decir, mira qué bonita manzana he dado a los hombres para que coman. No, ¿sabe algo? ¿Eso desde dónde viene? Desde el interior, desde la raíz. ¿Y quién es nuestra raíz? Cristo. Todo lo bueno que puedas hacer es para la gloria de Dios. ¿Sale? Que no se nos olvide. Si eres bueno en determinadas cosas, gloria a Dios. Pero eso viene a causa de lo que Dios está haciendo en tu vida. No te gloríes de cosas que no son tuyas, porque ¿qué es tuyo? Si acaso tu teléfono y está bien sucio porque ni lo limpias, pero todo lo demás te lo ha dado el Señor. A Él se lo debes. Hace un llamado a permanecer, porque solo en Cristo es como verdaderamente una persona puede volverse fructífera genuinamente. Y así como la rama tiene que estar adherida al tronco y el tronco tiene que estar adherida a la raíz, así nuestra vida tiene que estar sujeta y sometida a la voluntad de Cristo. Porque un verdadero cristiano que está conectado con Cristo, sí o sí va a dar frutos buenos. ¿Sí o no? Porque no podría yo decir, estoy conectado a Cristo y mi fruto es malo. No, porque la raíz es Cristo, incorruptible, santo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué produce el Señor? Justamente eso. Eso mismo en personas que si nos equivocamos, pero por medio de Él somos justificados. Amén. Entonces, dése cuenta de esto. Ok. Dice el 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Otra vez volvió a aparecer en el 5. ¿Qué palabra? Permanece. Permanece en mí, dice el Señor. Y si tú permaneces en mí, por supuesto que yo te voy a respaldar a ti. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y sabe algo, es fácil permanecer cuando crees que todo está bien.
La verdadera prueba viene cuando las cosas no salen como tú quieres y los planes que tenías se echaron a perder y aún así permaneces. Ahí se ven realmente los resultados y quién sí va a permanecer y quién no va a permanecer en el Señor. ¿Es doloroso? Sí, la verdad es que sí. Todos hemos pasado por un proceso y es más, te doy una buena noticia. No va a ser la última vez que lo vas a pasar. Pero eso te tiene que hacer depender de Dios completamente. Que no dependas porque si te va bien, porque si el trabajo, porque si mi jefe, porque si... No, no, no. Tienes que aprender a permanecer en el Señor por sobre todas las cosas, sea cual sea la situación. Porque tu raíz es Cristo. ¿Sí o no? Ok. Entonces, mire. El 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si te desconectas del Señor, yo le pregunto a usted, si hoy usted decidiera desconectarse del Señor, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir sin Cristo? Antes de que venga una muerte espiritual. Porque hay muchas personas así. Y lo digo con el temor de Dios, ¿no? Y el debido respeto de cada uno. Porque a veces creemos, o en mi caso, yo antes de venir a Cristo, yo pensaba que era religión, que era para los viejitos que lloraban y así, pero ¿sabes algo? Cuando realmente te enamoras del Señor, entiendes que la vida no es como te la habían pintado, que en esta vida sí se puede ser feliz. No hablo de una felicidad como usted y yo nos podemos imaginar, no, hablo de la felicidad que tenemos en Cristo, de poder disfrutar de la familia, de los amigos, de ver cómo Dios está bendiciendo a otros, de ver cómo Dios me bendice a mí también, que me alegro porque a otros les va bien, que me alegro porque Dios está restaurando familias, que me gozo porque Dios está trabajando en mi vida y a pesar de que soy imperfecto, permanezco en su presencia y cada día me va renovando y restaurando para ser conforme a su imagen y semejanza y vamos creciendo en el conocimiento y en la sabiduría que Dios nos da. De eso se trata esto. Se trata de que usted y yo aprendamos a ser totalmente dependientes de Él. Porque ¿sabe por qué? Porque el Señor nos insta a permanecer en Él. Porque a pesar de que puedas venir a una iglesia, aún así puedes estar desconectado de Él. Yo creo que sí. Por eso en muchas ocasiones hay inestabilidad en nuestra vida emocional, espiritual, por lo inconstantes que llegamos a ser. Algo así hablábamos el domingo. La permanencia en el Señor no solamente te habla de fructificar en cuanto al camino del Señor, habla en todos los aspectos. Porque si te conectas con Cristo, ¿qué estás buscando de manera automática? El reino de los cielos. Y la palabra dice, si primero buscas el reino de los cielos, todas las cosas materiales que te hagan falta, yo te las voy a dar a su debido tiempo. Y de verdad, o sea, a muchos de ustedes les ha pasado que han deseado algo y Dios, sin que ustedes gasten un solo peso, Dios se los ha dado. De verdad. De verdad. ¿Sí o no? Porque Dios es así. Cuando lo buscas a Él de corazón y te enfocas en Él y dejas de buscar tus necesidades y haces su obra, Dios bendice a manos llenas. ¿Sí o no? Permanece en el Señor. Ahora dirá, entonces vamos a buscarlo porque me va a dar. No, es que te digo algo, entonces no funcionaría así. Porque la intención del corazón, Dios sí la discierne. Y dice la palabra que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor, sin pelear, sin competencia, sin buscar y decir es que yo soy mejor, por eso lo hago. No, porque ¿sabe algo? No funciona. Las cosas ¿cómo se hacen? De corazón, exactamente. De ahí justamente surgen todas las cosas. Ahora, ¿por qué la permanencia? Porque tus ideas se acaban, tus fuerzas se acaban. Tu entendimiento tiene un tope. Pero cuando somos renovados en el Espíritu Santo de Dios y permanecemos en Cristo, Él se encarga del crecimiento y de lo demás. Solo tú tienes que hacer, lo único que tienes que hacer, perdón, es permanecer. Dice el 6, que el que no permanece en Él va a ser echado fuera, va a ser arrancado, y lo único para lo que va a servir esa rama
es para ser quemada. Le digo, habla de una muerte espiritual cuando vivimos separados de Él. Pero mire, no solamente habla de una muerte espiritual, incluso pudiendo estar vivos aquí. Sé que esto no es muy agradable, pero es una verdad que no podemos callar. Cuando una persona decide desconectarse de Cristo, literalmente en este plano terrenal, tendrá que ser lanzado al lago de fuego. Así tal cual. No solamente es que digamos, bueno, ya me desconecté de Él aquí en la tierra. No, viene una desconexión eterna, lo que puede pasar si descuidas tu relación y decides seguir tu propio camino y decides seguir que tú puedes crecer y dar frutos por ti mismo. No, no podemos. No podemos. Si no hay renovación en tu vida y en mi vida, no puede haber una renovación en nosotros. Y si no hay una renovación, el fruto no va a ser bueno. Porque ¿quién nos hace producir buenas obras y frutos? El Espíritu Santo de Dios. Ya eres salvo. ¿Sale? Pero la salvación que Dios ha puesto en tu vida te va a hacer dar frutos dignos de arrepentimiento. No es por obras, no tus obras te van a salvar, porque no, pero sí lo que Dios está haciendo en ti va a manifestarse a través de las obras que tú haces todos los días con las demás personas, cristianos o no. Eso da testimonio de quién eres tú, ¿sí o no? Entonces Dios espera frutos dignos. Dígale al que está a su lado, Dios espera frutos dignos de arrepentimiento tuyos. Así que ponte las pilas, ¿sí o no? Dice, si permanecéis en mí, otra vez. Mire, ahí va. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué dice ahí? Léalo usted. Pidan todo lo que quieran y será hecho. Yo le pregunto a usted, ¿qué quieres? Si ya estás casado, no puedes pedir otra esposa, ya no se puede. ¿De qué está hablando aquí? Dese cuenta, está hablando de necesidades humanas. Dice, si permanecen en mí y mis palabras, y si meditan en la palabra y la leen todos los días y meditan y estudian y oran y se levantan y permanecen, pidan lo que quieran y les será hecho. Porque esto es buscar el reino de Dios y su justicia, permanecer en Cristo. Pide lo que quieras. Y algunos podrán, bueno, es que yo ya pedí, pastor, y no veo nada. Es que a lo mejor no estás permaneciendo correctamente con el enfoque correcto. Porque también había mucha gente que seguía al Señor. ¿Por qué seguían al Señor? Incluso el Señor dice algo. Dice, ustedes me siguen, ¿por qué? Porque les caigo bien, porque tienen hambre y sed de justicia. ¿Sí o no? ¿Por qué decía el Señor? Ustedes me siguen por la comida. Hay gente que viene a la iglesia porque Dios te va a prosperar y Dios te va a bendecir y te va a dar una casa y ok, está bien, Dios no tiene problema y te la puede dar. Pero la pregunta es, ¿estás permaneciendo en Cristo por los motivos correctos? Porque si fuese así, Pablo oraba por una petición y lo dice, 3 veces he orado al Señor por una cuestión personal y Dios me ha dicho una cosa. ¿Qué le dijo? Sí, Pablito, porque tú eres el mayor de mis predicadores y, ay, Pablito, ¿qué le dijo el Señor? Pablo, bástate mi gracia. Pablo da a entender y dijo, el Señor no quiso hacerlo. Y Pablo dijo, aún así estoy satisfecho. Pablo lo entendió. ¿Por qué el Señor permitió eso? Pablo lo dice, porque eso me va a hacer permanecer humilde delante de Él, dependiente de Él. O sea que Dios no da porque no quiera o sea malo, no, porque eso es muy probable que pueda dañarnos.
pide conforme también a la voluntad de Dios. Y dice el 8, en eso es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y miren, muchas veces decimos esto: quiero honrar a Dios, quiero glorificar a Dios. ¿Cómo puedes honrar y glorificar a Dios? Es que yo quiero honrar a Dios porque también quiero ir a las naciones y que la gente me conozca y diga, wow, ese hombre, o dicen por ahí, ese grande profeta. Grande es Dios, ¿sale? Grande es Dios. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Grande es Dios. Todos los demás somos siervos, nada más que siervos, ¿sale? Quiero ir allá y así para para que Dios se glorifique en mi vida. Ok, está bien. Veamos los frutos. Si esta persona va y lo hace y se mantiene en el lugar que Dios le dio, dice, sí, Dios es glorificado en él. Pero si vemos que el que es glorificado es él porque cree que los dones son de él y él puede hacerlo a la hora que sea. Por ahí nos platicaban de alguien que decía, un pastor que llegó a la hora de la comida y empezó a comer con todo, ¿no? Ya ve que los pastores tenemos pena para muchas cosas, menos para no comer. Y le dicen los pastores, oiga, pastor, pues ¿qué no va a orar o qué? O sea, dale gracias. No, yo ya soy santo y cuando yo toco las cosas, yo santifico todo y no tengo necesidad de orar. Y yo, santo, ya no es santo señor, santo pastor. ¿Sabe algo? No, somos hombres dependientes del Espíritu Santo de Dios. Que si Dios te usa para sanar, gloria a Dios. Que si Dios te usa para predicar, gloria a Dios. Que si Dios te usa para dirigir, que si Dios te usa para ministrar, gloria a Dios. Pero el Señor lo dijo, el hombre es carne y yo soy espíritu. Mantengámonos humildes en la posición que tenemos delante de Dios. Gloria a Dios por tu vida y por lo que Dios está haciendo en ti, pero seguimos siendo hombres. Dios es Dios. ¿Está de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos honrar a Dios? Dice ahí, en eso es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. ¿A causa de qué? A causa de la permanencia en el Señor, a causa de que medito en la palabra, a causa de que guardo la palabra de Dios en mi vida. Y cuando usted verdaderamente quiere, si usted verdaderamente quiere ser un discípulo del Señor, tiene que vivir con la palabra en su corazón y en la mente todos los días. Y ahí lo dice, en eso es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que lleves mucho fruto. ¿A causa de qué? A causa de que han guardado la palabra. Y cuando guardas la palabra, ¿qué sucede? De manera inmediata te conviertes en un discípulo del Señor Jesús. Porque eso es lo que hace un discípulo. Vive, hace y habla de lo que su maestro habla. Viste igual que su maestro. Vive igual que su maestro. No sé si se acuerdan que hace como en los 90, 2000, había una pandilla muy famosa en México. Y si lo veías con cierta señal, decías, él es de ellos. ¿Por qué? Por el tatuaje o lo que trajeran ahí. Es que él traía o aquí o donde fuese. Identificabas que eran de tal. Ok. Así se va a hacer manifiesto si eres de Cristo realmente o no. Tu testimonio es lo que va a hablar. ¿Sí o no? Y si hoy le hiciéramos una encuesta a la gente, ¿qué diría de usted? ¿De quién serías? Porque en Antioquía es la primera vez que a los discípulos se les dice cristianos. ¿Sí o no? La Biblia lo dice. Es que ellos son. ¿Qué era lo que hacía que fuesen cristianos? La predicación de Jesús. Que los veían que entraban al servicio, que los veían que eran la mano extendida para la gente con necesidad, que los veían predicando en las plazas, pero también que incluso los veían muriendo, porque hubo mucha persecución en la iglesia primitiva, muchísima, muchos mártires en la iglesia primitiva. Pero la gente decía, ellos son cristianos. Su testimonio era la evidencia de quiénes eran en Cristo. Entonces,
Si quieres glorificar a Dios, es a través de los frutos. Y la Biblia lo dice, por sus frutos los vas a conocer. ¿Cómo te conocen las personas? 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ok. Eso es permanecer. Obedecer a Dios es permanecer. ¿Eres obediente a la voz de Dios? ¿Eres obediente a lo que Dios habla y ministra a tu corazón? ¿O eres de que voy a la iglesia y la predicación, qué tal? No, estuvo buena. Y luego, no, pues ya a ver, hasta ver el otro domingo, a ver con qué nos terapean. Pero pues esta semana ya pasó el domingo y ahora sí, a gozar que el mundo se va a acabar. Y ya el domingo a ver qué Dios dirá. No, la predicación, la meditación de hoy es para que me dure lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero martes y jueves hay palabra nueva para ti aquí en los servicios de parte de Dios. ¿Sí o no? Aliméntate de la palabra. Ahora, trabajamos tu Biblia. ¿Todos tienen Biblia en casa? Si no, díganos y el que está a su lado le va a regalar una. ¿Todos tienen Biblia? ¿Sí? Lilia, ¿tú tienes Biblia? ¿Lili? Ah, ok. Yo pensé que no. Y si no, le regalamos una. Pero no puede pasarse toda la semana sin conectarse con Dios. Conectado con las redes, conectado con la televisión, pero desconectado de Dios. Eso no es estar permaneciendo en Cristo. Conéctate con Dios. Antes de conectarte con el estrés conéctate con Dios. Antes de conectarte con lo que el mundo rueda, habla y grita, conéctate con Dios y vas a ver que después no vas a poder conectar con lo que el mundo dice. O al revés, estás tan conectado allá que no puedes conectarte con lo que Dios dice. No te gusta, no te acomoda. Dices, es que como que hay algo que no. Claro, porque estamos desconectados de Él. 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mire, si usted va a servir al Señor, sírvale con alegría. En mi caminar como creyente en el Señor, he conversado con muchísimas personas y he conocido a cristianos bien fuertes y valientes que no les importa morir por causa de Cristo. He conocido cristianos muy firmes, muy estables, enfocados en Cristo. He conocido cristianos que están en el proceso de madurar, de crecer. He conocido cristianos que están empezando sus primeros pininos, se dice, ¿no? Cuando empiezan a caminar. Pero también he conocido cristianos que, híjole, cómo sufren por seguir a Cristo. De que, ay, es que soy cristiano. Y no, cuando yo no era cristiano, no, mire, yo iba así y decía, no, pero hoy que soy cristiano, ay, viene la luz. No, pero yo antes, no, mire, yo, porque sabe algo, bien agarrados de la vida que vivieron, pero bien sufridos ahora con Cristo. Y sabe algo, hay que ponerle el pecho a la, ¿cómo es? El pecho a la bala. Oh, soy cristiano y ni estoy amargado, así ya es mi cara de por sí, pero yo soy feliz con Cristo. Yo vivo para Cristo y me alegro y celebro. Oye, pero ya te vi que no vas a las fiestas y a la vez. No, pero ¿sabes algo? Hay un gozo que el alcohol no me lo pudo dar. ¿Te acuerdas esa vez que nos fuimos por allá y al otro día que me corrieron de mi casa casi? Bueno, hoy ya no. Hoy salgo y disfruto a mi familia, a mis hijos. Y ¿sabes algo? Quiero compartirte de la alegría que el Señor ha puesto en mi vida. Que la gente pueda ver que eres un cristiano con el gozo del Señor. Y que no digan, ¿qué pasó? Ay, es que ya soy cristiano. Dices, híjole, ni yo quisiera ser cristiano, así. Pero cuando es, mira, yo tengo a Cristo y vienen pruebas y luchas, y la gente va a decir, oye, pero ¿qué? Te veo doblado y así, pero ¿estás bien? ¿Te veo feliz? Es que no depende de mí. Depende de que el gozo del Señor viene a mi vida todos los días.
Eso es lo que dice el Señor. O sea, hay que tener gozo, dice el Señor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo, que el gozo del Señor permanezca en ustedes y que el gozo del Señor sea cumplido en nuestra vida de manera abundante para llevar mucho fruto, de manera que la gente pueda saber y entender, y la gente incluso, de verdad, mis amados, que la gente pueda desear la vida que ustedes tienen. Que digan, yo quiero ser como ellos. ¿Cómo como ellos? ¿Con tener cara de limón? No, quiero la alegría. O sea, siempre está feliz y conozco a esta mujer, conozco a este hombre y aunque le pasan problemas, siempre habla de su Cristo. Y aunque apenas me dijo que le detectaron no sé qué cosa, pero ¿sabes qué me dijo? Que en el nombre de Jesús no tiene nada. No sé si está loca o tiene fe, pero lo dice segura. Yo quiero de eso, que tú puedas contagiar a otros con el gozo del Señor y no que otros te contagien la incredulidad, porque sabe algo, eso sí pasa. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces tu compadre, tu comadre ha dicho, oye, pero fíjate que pasó así y así? Y le dices, no, mira, pero el Señor me va a sanar. Y tu comadre te dice, no, pero mira, yo sé de sultana y de tal, que empezó así, y luego le empezó a doler, y luego la boca se le fue chueca, y ya empiezas a desconfiar también. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Mejor tú contágialos del gozo del Señor para que ellos algún día también estén aquí. Que el gozo del Señor sea cumplido en tu vida. ¿Por qué? Porque estás en la vid y la vid es Cristo nuestro Señor. Ahora mire, vámonos hasta el versículo 14 de Juan. Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, si hacéis lo que yo os mando. Yo le pregunto a usted, ¿es amigo de Dios? ¿Son amigas de Jesús? ¿Sí? Entonces hacen lo que el Señor manda, ¿no? Porque el Señor lo dice, ¿quieres ser mi amigo? Ustedes van a ser mis amigos. Pero dése cuenta, y por ahí dice, no, es que el Señor no te condiciona, Él es amor, vive tu vida, sé feliz, ve porque Dios te perdona. ¿Qué cree que no? No, sí te perdona, sí. Pero aquí lo dice, ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, van a ser mis amigos. O sea, dése cuenta, a pocos Dios, el Señor, llama a sus amigos. ¿A quiénes llama a sus amigos? A los que hacen la voluntad del Padre. El Señor lo decía, mi madre y mis hermanos y mis amigos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y no os llamaré siervos, dice el Señor, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Por eso os llamé mis amigos, dice el Señor, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he revelado, se las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, dice, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Date cuenta que el resultado de dar fruto, o sea, fíjese cómo es Dios, bien bueno. Él te dice, ven, permanece en mí para que te vaya bien. Y cuando permanezcas en mí, vas a estar bien, porque vas a tener fuerza, vitalidad, porque estás conectado a mí. Y esa vitalidad y fuerzas va a dar como resultado que tú des frutos, que seas una persona que refleja el gozo del Señor y que los frutos son manifiestos a través de tus obras. Pero, dice el Señor, por tu esfuerzo y porque te esforzaste y permaneciste conectado en mí, velo así, hay un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Que lo que pidas al Padre en mi nombre, tú lo vas a recibir. Ya de por sí el favor está en permanecer en Él, que nos da el privilegio de permanecer en Él. Pero sabes, Él conoce tus necesidades. Y de aquello que tenga necesidad, Él te lo va a proveer. Pero yo te voy a decir algo, sé fiel con Él. Permanece en Él.
Espera en Él. Solo en Cristo, no hay nadie más. Y dos citas más, rapidísimo. Filipenses 1:11, que dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Y Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es digno del Señor? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí es donde tienes que permanecer. Dese cuenta que el conocimiento tiene que ser constante para ir creciendo y avanzando y avanzando. Así es como se hacen y se forman cristianos maduros. ¿Cómo? Permaneciendo en Cristo. ¿Sale? Dios da, sí, pero permanece. Dios te bendice y hasta las cosas materiales que quieres te las puede dar, sí, pero el punto primero es: permanece. Y ahí es donde nos cuesta mucho trabajo. Todos nos afligimos, todos nos venimos abajo cuando cosas que necesitamos o deseamos no llegan pronto. Todos, no hay ninguno que no le pase. Pero sí la diferencia va a ser cuánto te alimentas de la palabra, porque eso es lo que te va a hacer permanecer, o tú mismo eres el que se va a desconectar de la vid que es Cristo. Amén. Entonces, hay árboles hermosos externamente, pero con frutos malos. Hay árboles muy pequeñitos, pero aunque son pequeñitos, ya puedes ver algunos frutos dignos de arrepentimiento. Hay árboles muy longevos, pero sin fruto. Puedes ver árboles muy frondosos, pero sin frutos. Y puedes ver árboles con pocas hojas, pero ya con algunos frutos, contados, pero ya son frutos. Ahora la pregunta es: ¿cuánto tiempo va a permanecer ese fruto? ¿Sale? Porque en algún momento viene el Señor y va a cortar y va a decir: buen fruto, muy bien. Hijo, a ver, no, ¿qué crees que no está dando frutos? ¿Qué pasa? O hay otra parábola que dice el Señor, que vino el labrador y dijo: ¿sabes qué? Vino el padre y dijo: ¿sabes qué? Ejemplo, hermana Laura, no, ¿sabes qué? Laura no está dando frutos, pero está en la alabanza. No está dando frutos, ¿sabes qué? La vamos a cortar. Y el Señor Jesús en la cruz dijo: Padre, dame la oportunidad. Voy a trabajar con ella. Voy a trabajar con ellos. Dame un año más con ellos. Y si el otro año vienes y ves que no hay fruto, ni modo, Señor, ni modo, Padre, córtalo. Estás en todo tu derecho, pero dame la oportunidad. Y sabe algo, el Señor viene con su gavilla pronto y viene por la cosecha de los últimos tiempos. Así que este es el último año en el calendario bíblico, o a la luz de las Escrituras, cuando el de la parábola que le hablo, estamos en el último año conforme a lo que la Escritura dice. No hablo de este año, para que digan: no, dijo, no. La Biblia sí lo dice, la parábola: dame un tiempo más. Esa es la oportunidad que el Señor nos dio. ¿Sale? El Señor viene con su gavilla y viene a llevarse el fruto para sí mismo. ¿Sale? Para su gloria. Y si no hay fruto en nosotros, nos van a apartar. Y solamente cuando algo ya está seco, ¿para qué sirve? Para que arda en el fuego. Entonces, póngase de pie, por favor.